eran los Esta denominados planes conferencia de manejo ambiental. La comenzará a licencia ambiental grabarse. básicamente es una autorización ambiental que fue regulada en el artículo 49 de la ley 99 del 93. Ya se mencionaba un poco en el decreto 2811 del 74, se habría abierto ya la puerta para que se empezara a hacer evaluación de impacto ambiental en Colombia, un país pionero. Colombia en evaluación de impacto ambiental en Latinoamérica, porque el que marcó, digamos, la pauta fue los Estados Unidos. Eh, a partir de estos desarrollos normativos de lo que estaba en el decreto 2811 del 74, se estableció ya la licencia ambiental como el principal instrumento. Obviamente que es una autorización eh, que contempla pues todas las medidas de manejo para aquellos proyectos, obras o actividades que puedan generar impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Inclusive en algunos casos puede hablarse de impactos graves, impacto paisajístico también, deterioro paisajístico, deterioro del medio ambiente. Pero la licencia ambiental, digamos que es la que legitima de alguna manera o legaliza estas actividades que pueden generar estas afectaciones ambientales y está sujeta al cumplimiento de unas medidas de manejo y una serie de obligaciones por parte de su titular. Una variante, digamos, de estos instrumentos o de este instrumento de control y manejo ambiental es el famoso plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental que tiene su origen en el régimen de transición que inicialmente estableció la ley 99 del 93 en su artículo 117, pero ya después se consolidó con el decreto 1753 de 1994, cuando ya le otorgó la facultad a la autoridad ambiental de exigir aquellos proyectos que ya se hubieran iniciado con anterioridad a la ley 99 del 93, y estamos hablando de proyectos mineros también, exigir la presentación de un plan de manejo ambiental, que es básicamente un conjunto de medidas de corrección, mitigación, control, compensación de impactos que se hacen previamente, o mejor dicho, posteriormente más bien a la elaboración de un diagnóstico ambiental del proyecto y del estado actual del proyecto. Ese plan de manejo ambiental básicamente funcionó desde el decreto 1753 de 1994, fue muy utilizado por autoridades ambientales para proyectos de explotación minera, para aquellos que venían desde antes con los permisos que les otorgaba las leyes anteriores a la ley 99 del 93, inclusive algunos que han obtenido su licencia o su autorización bajo el decreto 2811 del 74, y aquellos que tenían ese régimen especial del que hablamos un poco antes del decreto 2655 de 1988, donde había una licencia ambiental implícita para estos algunos títulos mineros y que obviamente pues también implicaba contar con los permisos respectivos de la autoridad ambiental. Ahí había como un mix de competencias, pudo haber generado muchas confusiones y esto pues también se vio traducido posteriormente en algún tipo de inseguridad jurídica para muchos proyectos que no tenían claro que había que pedirles plan de manejo ambiental, licencia ambiental. Esto se presentó mucho con algunas autoridades ambientales y obviamente con algunos proyectos que venían bajo ese régimen y después de la ley 685-2001, pues que también estableció ya como principal mecanismo la licencia ambiental, pues empezó a mirar con otra óptica. Pero sin embargo, estos planes de manejo ambiental que se establecieron por las autoridades ambientales para esos proyectos que no tenían un instrumento de manejo, que venían antes de la ley 99, aunque inclusive algunos se hicieron después de la ley 99, pero la autoridad ambiental por alguna razón les impuso plan de manejo ambiental, pues todavía están vigentes en muchos proyectos. Hay muchos proyectos mineros grandes que tienen planes de manejo ambiental, incorporaciones, inclusive a nivel de ANLA también hay proyectos que tienen plan de manejo ambiental. No es diferente a la licencia ambiental porque esa es previa. El plan de manejo ambiental básicamente la diferencia es para proyectos que ya estaban desarrollando las actividades, aunque en algunos casos hemos visto excepciones de autoridades ambientales que han impuesto planes de manejo ambiental. Por ejemplo, les han exigido a las empresas vía sancionatorio presentar un plan de manejo ambiental para algunos proyectos. La famosa licencia ambiental temporal, que nadie tiene claro qué es, ni siquiera el ministerio tiene claro qué es. Hay para, digamos, para que se enteren un poquito, cuando sale esta norma,
de la licencia ambiental temporal, que es como un requisito adicional para la licencia ambiental definitiva que debe tener el que esté en proceso de formalización o el que esté bajo este régimen. La licencia ambiental temporal, en la ley 1955 del 2019 le estableció un procedimiento que no es claro, es un procedimiento general que le da prácticamente 30 días a la autoridad ambiental para pronunciarse sobre la procedencia de esa licencia ambiental temporal que no estaba contemplada en ninguna legislación ambiental anterior. Existe de pronto la explotación anticipada, que es objeto de licencia ambiental, que también digamos que se ha dado en algunos casos y algunas corporaciones han otorgado esa licencia ambiental anticipada para el desarrollo pues, de actividades de explotación minera. Es muy raro también que se encuentre, pero sí los hay. Pero la licencia ambiental temporal vino a establecer un nuevo requisito o un nuevo procedimiento de licenciamiento que no es claro, no se sabe cómo se va a hacer. Hay muchas dudas de las autoridades ambientales hasta el punto de que ya autoridades ambientales elevaron la consulta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se supone que es el que tiene que dar la línea en materia de licenciamiento ambiental. Ya expidió los términos de referencia para las solicitudes de licencias ambientales temporales para estos proyectos cobijados por esta licencia. Pero a pesar de que haya expedido los términos de referencia, cuando le fueron a hacer la consulta sobre los requisitos de la licencia ambiental temporal, cuál procedimiento aplicaba, si era necesario allegar certificado de la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre procedencia de consulta previa, si era necesario allegar el registro del ICANN sobre el programa de arqueología preventiva, es decir, si era necesario llegar todos estos requisitos que normalmente se piden en una licencia ambiental normal o de tipo global, por hablarlo así, para proyectos mineros, porque en sí la licencia ambiental para proyectos mineros es una licencia ambiental global, aunque muchas autoridades no la otorguen así, la otorgan simplemente como licencia ambiental. Pero desde el punto de vista jurídico se llama licencia ambiental global, solo aplica para hidrocarburos y para minería. Cuando le llega esta consulta al ministerio, que creería que fue hace unos 15, 20 días, el ministerio lo que hizo fue remitírsela a la ANLA para que la ANLA diera respuesta a una corporación sobre el tema de la licencia ambiental temporal. Eh, la ANLA parece que le devolvió la consulta al ministerio diciéndole, oiga, usted tiene unas funciones establecidas en el decreto 3570 de 2011 y una de las funciones que tiene el ministerio a través de su oficina asesora jurídica es determinar el alcance de las normas ambientales y cómo deben ser interpretadas. Pues para eso se le pide conceptos así como se le piden conceptos a la oficina jurídica de la Agencia Nacional Minera en temas del alcance de normas mineras y pues obviamente también a veces se pronuncian en temas pues ambientales en la medida en el ámbito de sus competencias. Pero el ministerio se la remitió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no tiene esa facultad ni esa competencia para dictar el alcance de una norma de carácter general y más tratándose de una ley. Obviamente que es la autoridad que maneja licencias ambientales en el país, que uno podría decir que es como la más cuidadosa en la aplicación de la normatividad ambiental, específicamente el licenciamiento ambiental, como que se le pone mucho énfasis al debido proceso ahí y al manejo de la norma ambiental. Y se trata de hacer una interpretación pues lo más apegada a los principios de la política ambiental, pero no tiene la función de despedir ese tipo de conceptos. Entonces, es preocupante que el ministerio, que es el ente rector en materia ambiental en el país, haya remitido esta consulta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Sí, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero el decreto 3573 de 2011 que le establece sus funciones no le establece la función de determinar el alcance de las normas sobre licenciamiento ambiental. Normalmente las consultas sobre interpretación del decreto 1076 de 2015 y sobre interpretación de normas ambientales y del alcance se las absuelve el ministerio a través de la oficina asesora jurídica principalmente, pero pues de manera un poco sorprendente se le remitió esta solicitud. Entonces no hay una claridad puntual sobre la famosa licencia ambiental temporal y esto va a generar un problema, creo yo, bastante complejo para muchos mineros que quieren legalizar su actividad y desafortunadamente el Estado le puso dos requisitos. Me parece supremamente complejo
que le piden una licencia ambiental temporal para hacer ya como su proceso de formalización y obviamente después cuando ya tenga todo su trámite de título minero y esté en ese proceso, le piden una licencia ambiental global. Es decir, dos trámites de licenciamiento ambiental, sabiendo cuánto se puede demorar una autoridad ambiental otorgando una licencia. Ya les hablé de casos de 18 años, les conozco casos de 9, 11 años, de 5, de 3 años, casos que no se han solucionado y desafortunadamente pues todavía creemos que a punta de normas arreglamos la situación y no era sacar una norma y ponerle un término. Ese es el problema del licenciamiento ambiental en Colombia y que también perjudica a proyectos mineros. La política de licenciamiento ambiental en Colombia muchas veces se ha basado en reducción de términos. Acuérdense de las famosas licencias ambientales express, de toda la crítica que le hicieron al ministerio, del decreto 2041 de 2015, donde se metió el tema de la oralidad para reducir términos. Si ustedes ven, por ejemplo, los estudios de la Contraloría, ha hecho una trazabilidad de los términos que se utilizan para otorgar una licencia ambiental en Colombia y cómo están en la norma, y claramente desde el año 94 que se expidió el decreto 1753 había una reducción sustancial de términos, pero en el papel eso en realidad no se ha visto en autoridades ambientales. Muy pocas han hecho el intento de trabajar. Yo me acuerdo que en una autoridad ambiental nos dimos en la tarea de sacar el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9000 para los procesos de licenciamiento ambiental y de concesiones de agua y de permisos de aprovechamiento. Mejor dicho, creo que le ganamos por días o nos ganó el Ministerio de Ambiente o la Dirección de Licencias de ese momento, el Ministerio de Ambiente por días en acreditar el proceso de licenciamiento ambiental bajo ISO 9000. Lo logramos, lo sacamos, lo acreditamos con auditoría y todo, pero desafortunadamente eso después se convirtió en un tema de solo registros, de solo papeles, de solo subir evidencias. Bueno, una cosa muy compleja y vivía uno pendiente de los indicadores y a veces la esencia de la evaluación ambiental, que era ir a mirar los estudios y ir a la zona, hacer las visitas, pues se perdía un poco. Al final eso tuvo que ser reevaluado y ya lo ajustaron a la norma estatal, a la norma que habla pues de toda la gestión de calidad para poder llevar a cabo de manera más adecuada este proceso. Eso también es, digamos que meterse en los sistemas de gestión de calidades y si en estos temas ambientales es bastante complejo. El ministerio lo hizo en el 2005, esa corporación también lo hizo en el 2005, pero después va uno a ver que cambia un poco la dinámica de la gestión. Entonces, cuando la ley 19 la ley 1955-2019 establece una figura de la licencia ambiental temporal, establece un procedimiento que muy probablemente nadie va a cumplir y que hay muchas dudas de las autoridades ambientales sobre cómo se debe hacer, va a ser muy complicado para un minero que cumpla primero con ese requisito. Ojalá alguna corporación se ponga de manera proactiva a hacer un procedimiento, a interpretar ese procedimiento que no está muy claro y ojalá en 30 días o al menos en 2 o 3 meses pueda sacarle una licencia ambiental temporal, con lo que implica, porque hay unos términos de referencia y se tienen que cumplir. Y fuera de eso, después el titular tiene que hacer todo el trámite de licencia ambiental global, entonces muy complejo el tema realmente. Qué lástima que haya cambiado tanto esto a como se hizo, por ejemplo, en el 2002, pues que el Estado de alguna manera subsidiaba a los mineros, a los de escasos recursos o los mineros que cumplieran con los requisitos y pudieran entrar en un programa de formalización de proyectos mineros. Pero este caso está un poco complejo debido a la interpretación que se le ha dado a la norma y a las dudas que hay en las corporaciones. Entonces hay corporaciones que dicen, no, vamos a seguir el procedimiento que está establecido en el 1076 y es mucho más complejo porque le pide una serie de requisitos que un minero que está en proceso de formalización pues se va a ver a gatas para cumplirlo realmente. Y fuera de eso después tiene que repetir el procedimiento si le va bien para hacer una licencia ambiental global. Dos licencias ambientales para un mismo proyecto. Pues se rompe un poco el principio del licenciamiento ambiental de que ningún proyecto puede tener más de una licencia ambiental, pero aquí, digamos, de alguna manera se está rompiendo porque se da una licencia ambiental temporal. Habrá que ver los motivos o de política que tuvo en cuenta el gobierno para hacer esto. Y después
se tiene que hacer un trámite de licencia ambiental global, o sea, ya definitiva, que le cubra todo el proyecto ya bajo un proceso formal completo y obviamente con su contrato minero y su registro minero, pero es un poco complicado. Los famosos permisos de prospección o exploración de aguas subterráneas, concesión de aguas superficiales y subterráneas que son necesarias dentro de los proyectos mineros cuando se requiere agua. Normalmente un proyecto minero trae asociados estos permisos en la licencia. ¿Qué estaba pasando en algún momento con algunas autoridades ambientales? Y algunos cometimos ese error cuando estábamos hace ya bastantes años trabajando estos temas, que le dábamos una licencia ambiental a una empresa para su proyecto minero, pero le dejábamos los permisos por fuera, no se los incluíamos por facilitarle un poco las cosas al minero, al pequeño minero, pues que hacía el esfuerzo, porque todos no lo hacían, hacía el esfuerzo de presentar un estudio de impacto ambiental y, y legalizarse de alguna manera, tenía su título, su pequeño título minero, pero quería su contrato de concesión minera, quería legalizarse. Nosotros le otorgábamos el título, la licencia ambiental, pero no le exigíamos, y todavía pasa en algunos casos, no le exigíamos que presentara la información, por ejemplo, si iba a tomar aguas, pues de la concesión de aguas, porque igual hay una concesión de aguas para aguas mineras. Se debe solicitar esa concesión de aguas. Y las aguas se producen en el proyecto minero, ya sea por la excavación que se hace, si es por minería en cielo abierto, probablemente pues en algún momento hay Profe, ese flujo de aguas, o en la minería subterránea, que es mucho más frecuente en la minería de carbón, por ejemplo, también de oro. Puede darse ese caso de las aguas de profe, mina, las aguas que fluyen en el momento que se hacen pues estas excavaciones o estos túneles o estos inclinados, como se llaman. Estas aguas también requieren la respectiva concesión. Algunas autoridades ambientales lo tienen en cuenta, otras no. El permiso de vertimiento es muy profe, importante, tengo una supremamente pregunta. importante. Sí, dígame. Profe, es que usted habla del tema de, bueno, de la concesión de aguas, pero es una pregunta, no sé. En el caso de cuando el agua, bueno, superficial o subterránea, sea parte del proceso, actualmente las almueras, profe, ese uso o ese aprovechamiento requiere la concesión de aguas, porque finalmente pues el agua se evapora, ¿no? El agua no va a tener ningún otro fin, ni va a tener que ser tratada para devolverla a la fuente o para hacerle la Ujú. disposición final en campo de Depende, vertimiento, sino depende, hace parte del exactamente, proceso depende del uso. extractivo. Hay aguas que usted, cuando tiene una explotación de este tipo subterránea, hay aguas que afloran, pues puede ser naturalmente o puede ser inducidas. O sea, es decir, el afloramiento es inducido porque a raíz de los trabajos mineros que se hacen, de la perforación, de las detonaciones, bueno, etcétera, surgen esas aguas. Usted puede darles un manejo de tal manera, y no, ahí sí ya escapa un poco, o sea, lo saben más ustedes que trabajan ahí en la Agencia Nacional de Minería, un manejo de tal manera que trate de volverlas a su flujo natural. Es posible, pues en hidrocarburos sí es mucho más fácil con la inyección, la reinyección. No, profe, Pero pero cuando usted utiliza el agua, esas aguas, cuando usted las utiliza para el proceso minero, puede hacer que las saque y hace un tratamiento, puede hacer que hace un beneficio de las aguas y las utiliza, eso ya tiene implícita la concesión de aguas. Eso está desde el decreto 2811 del 74, inclusive que cuando se habla que con motivo de exploraciones mineras o petroleras se encuentran en aguas y estas sean utilizadas por el proyecto, se otorgarán en primera medida pues al interesado en el proyecto. Y ahí es donde se habla concesión de aguas para usos mineros, que nosotros la vemos en las licencias ambientales, se tiende a poner como concesión de aguas para uso industrial. Pero la acepción original o el concepto original que está en la norma, que está en el decreto 2811 del 74, que después ya inclusive pasó al 1541 del 78, compilado en el decreto 1076 de 2015, es que cuando usted use esas aguas dentro del proyecto minero, debe tramitar la concesión de aguas. De hecho, y hay otra cosa adicional, que el uso de esas aguas, sean superficiales o subterráneas, dentro de un proyecto que tenga licencia ambiental, y ya metieron inclusive los planes de manejo, ya los planes de manejo están incluidos con la última modificación normativa, que ese proyecto tenga licencia ambiental
requiera el uso de las aguas, tenga una concesión de agua, ya sea superficial o subterránea, tiene que hacer la inversión del 1%, es decir, el 1% del valor del proyecto se va en obras de recuperación de la cuenca hidrográfica. Hay una serie de actividades que la norma le obliga. No es un impuesto, no es una tasa como la tasa retributiva que paga usted por la contaminación que le causa el recurso, no es una tasa por uso, que es la que paga usted por tomar el agua y usarla, sino es un gravamen de tipo ambiental orientado a la protección. ¿Qué pasa? Hay empresas que utilizaron esa agua, tenían su concesión y asimismo tuvieron que, o sea, se hizo todo ese trámite, inclusive en ministerios, con una empresa que con Drummond, si no estoy mal, en su momento ellos estaban utilizando agua de un pit minero o agua que fluía o que afloraba ahí, producto de los trabajos mineros, y vía seguimiento, en una visita de seguimiento se determinó que ellos estaban tomando esa agua que salía y la estaban utilizando en otro proceso. No recuerdo si eran unos pozos, unos pozos que ellos hicieron. Se les exigió que tramitaran la concesión de aguas porque estaban haciendo uso del agua para el proyecto minero y obviamente también les implicaba la inversión del 1%. Entonces, depende del uso que Profe, se le dé al agua, eh, esa es que ese es el punto. implica la concesión de aguas ante la autoridad ambiental. Profe, es que lo que pregunto es una salmuera, ¿cierto? Y yo el agua lo que hago es sacarla, ponerla a evaporar y producto de esa evaporación, entonces me queda la sal, ¿cierto? Y ese es el producto final, eso es lo que yo voy a ¿Y comercializar. qué tipo, o sea, qué mineral se está manejando ahí? Sal común, ¿sí? Pero entonces sale con el agua, sale en estado líquido, yo la pongo a evaporar y producto de esa evaporación queda el mineral listo, ¿sí? Que es lo que Bueno, yo presento como a la agencia. buena pregunta, porque es que Entonces realmente lo que esa usted está concesión. obteniendo es el producto, es un compuesto que está inmerso en el agua. Cuando el agua se evapora, pues obviamente sale el producto. Pero el agua como tal no es utilizada. El agua como tal no es utilizada. No, no, señor. Puede haber una interpretación que le diga que usted efectivamente está haciendo un uso del agua, así sea para obtener un producto o un subproducto, por decirlo así, y le podrían de pronto exigir concesión. Uno podría, ¿qué pasa cuando uno tiene esas dudas así tan complejas? O uno puede hacer la consulta a la autoridad ambiental y les pone el caso de lo que está haciendo y le puede decir si requiere concesión o no requiere concesión. Puede hacer la consulta al Ministerio de Ambiente también y ellos están obligados a decirle el uso de esas aguas, digamos, requiere concesión de aguas. Cuando uno mira el decreto que regula o la norma que regula la concesión de aguas, hay una serie de usos. Hay para uso el principal, obviamente, el uso doméstico, consumo humano, agrícola, pecuario, para generación de energías, para usos mineros, para usos petroleros, usos termominerales, usos de recreación, inclusive el uso de las aguas del embalse del Tominé, por ejemplo, para que la gente vaya ya a poner su velero y a andar en esquíes, eso requiere una concesión de aguas. Y en su momento la CAR suspendió varios clubes náuticos que había en la zona del embalse del Tominé porque no tenían la concesión de aguas para recreación. ¿Quién creyera? ¿Cómo así que yo requiero una concesión de aguas para mandar mis botes allá y que la gente vaya y navegue en su velero, haga surf o esas cosas? Pero la CAR le suspendió en su momento, como en el 2014, tal vez 2013, suspendió el uso del embalse de Tumine con fines recreativos hasta tanto no se tramitara la concesión de aguas con fines de recreación, que inclusive tiene unas normas también de calidad, porque ya es contacto primario, es decir, yo me meto al agua, nado, y estoy todo el tiempo me está salpicando el agua, entonces yo no me puedo meter en agua contaminada. Es una pregunta interesante porque uno en primer lugar diría, el agua no se utiliza, obviamente, lo que se utiliza es el subproducto, pero yo sí estoy haciendo un uso consultivo del agua. ¿Qué quiere decir consultivo? Que yo tomo el agua y si tomo 10 litros, lo que saco después como desecho ya no son 10 litros, sino son 1 litro o menos. El agua se evapora. Entonces sí la estoy utilizando de alguna manera para obtener otro producto. Entonces probablemente le vayan a decir probablemente, ¿no? Puede que haya una línea que le diga que sí requiere la concesión de aguas. Es posible que alguien se lo diga precisamente porque el agua tiene inmerso el compuesto ahí
la sal, y usted la saca, la capta de una fuente hídrica, ya sea subterránea o superficial, ya sea ¿eso la toman del mar o de dónde? No, a veces es a través de un del pozo mar. profundo o a veces puede tomar directamente de un río. Es que eso pasa en Casanare, hay una salinera y De no es mar. pronto le aplicaría más para ¿por qué? Porque es que el mar, para las aguas, o sea, la norma que está regulando en este momento concesión de aguas en el país solamente está para aguas continentales, es decir, aguas de ríos, aguas de lagos, cañadas, quebradas, ríos, aguas lluvias, inclusive que con ciertas condiciones requieren concesión de aguas con ciertas condiciones. Y las aguas marinas normalmente se otorga una autorización. Entonces varía un poco digamos, la condición jurídica del recurso hídrico. Si la toman de un río, es probable que alguien le diga, usted está tomando, por decir algo, 2 o 3 metros cúbicos de agua. Los saca, los deriva de la fuente hídrica del río, de la quebrada, que tiene un alto nivel de salinidad, y los lleva o los utiliza para después hacer un proceso y hace el uso consultivo, es decir, agota el agua de alguna manera. Entonces es probable que le puedan pedir una concesión de aguas, es posible y uno creería que puede tender a que les soliciten una concesión de aguas, pero lo ideal para eso es no hacer como muchas elucubraciones, sino irse, digamos, a la fija, o hacerle la consulta a la autoridad ambiental o hacerle la consulta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, poniendo de presente todos los, digamos, los factores asociados ahí. Les pongo otro ejemplo. El decreto 2811 del 74, por allá en su artículo 56, si no estoy mal, estableció el famoso permiso de estudio de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, por ejemplo, tomar una porción de bosque o un tramo de un río, por ejemplo, en un río, lo piden mucho en ríos que tienen ciertos caudales fuertes, es decir, con mucho caudal, con mucha caída, es decir, muy torrentosos, por decirlo así, en ciertas zonas del país para determinar, o sea, un potencial de generación hidroeléctrica, no para hacer necesariamente una hidroeléctrica con embalse y todo, sino para hacer una represa filo de agua, una PCH, es decir, yo tomo el agua, la derivo por una captación, por una tubería de conducción o un túnel, la llevo a la casa de máquinas o a la turbina generadora, el agua me mueve por efectos de la gravedad y de la corriente y topográficos por todas estas condiciones. El agua obviamente me mueve la turbina, me genera energía, pero esa misma agua que no sufre ninguna transformación, ni se le mete ningún químico, absolutamente nada, simplemente se toma del río, se conduce, vuelve a ser conducida al río aguas abajo, es decir, se toma y por allá a 200 metros o 100 metros o 300 metros o hasta menos, el agua retorna al río. Eso requiere concesión de aguas, ¿sí? Por decirlo así. Pero antes de eso hay que hacer, muchas empresas lo que hacen es un estudio de ese río para mirar, este río en época de verano baja tanto, o sea que podemos tener posibilidad de generar tanto con este caudal, puede tener un caudal en invierno de 20, 30 metros cúbicos, pero en verano se baja a 5, las condiciones de clima son tales, las condiciones topográficas. Entonces, pero para eso se requiere un permiso de estudio. Entonces, lo que hace la autoridad ambiental es otorgarle un permiso de estudio sobre un tramo de un río que puede ser, por ejemplo, de 5 kilómetros, 2 kilómetros. Y ese pedacito donde usted le otorgan el permiso, nadie puede hacer estudios ni nadie puede solicitar concesión de aguas mientras dure el permiso. El permiso dura 2 años y yo mientras pasan de esos 2 años hago muestreos, hago mediciones de caudal, hago todo el tema climatológico, hago inventario de usos, miro cómo está la calidad de agua, etcétera. Toda una serie de cosas que uno mira para determinar si el proyecto es viable, el proyecto hidroeléctrico. Lo puedo hacer con recurso forestal, pero resulta que, por ejemplo, en Corpo Guajira, el aire no es considerado, a veces para muchos, digamos que el viento, no tanto el aire, el viento para algunos no es considerado como un recurso natural, sino como un elemento ambiental. Entonces, algunos lo consideran que es un recurso natural renovable, es decir, porque el viento siempre va a haber y depende de las condiciones climatológicas, etcétera. Otros no. Otros lo consideran como un recurso. Es más, en el decreto 2811 del 74, que regula todo el tema de los recursos naturales renovables, básicamente renovables, habla de que es un recurso que tiene características energéticas inclusive. ¿Por qué? Por el tema eólico. Entonces, una corporación, Corpo Guajira, que hay mucho proyecto allá de tipo eólico,
está otorgando permisos para estudio de recursos naturales de las condiciones del viento. Es parecido, uno dice, pero ¿cómo así? Un permiso para estudiar el viento si no es un recurso natural. Y lo está haciendo y las entidades, las empresas lo están aceptando y están tramitando su famoso permiso de estudio. Entonces, todas estas empresas que están interesadas en hacer proyectos eólicos están tramitando su famoso permiso de estudio para básicamente estudio de recurso eólico o de condiciones eólicas, que no está regulado en la norma como tal. Usted no encuentra en ningún decreto un permiso de estudio para regulación o para el componente eólico. Está para el recurso hídrico, está para el recurso forestal, está para la biodiversidad, la fauna, la flora, eso sí hay permisos de estudio, pero este no. Pero la corporación lo sacó en su famosa autonomía y discrecionalidad técnica y administrativa, lo sacó, las empresas lo están cumpliendo, pero hay otras corporaciones que están dudando en aplicarlo. Por ejemplo, Corporadiño ya le llegaron ese tipo de estudios y no lo tienen muy claro algunas de las autoridades ambientales como esa, y están llegando, piensan hacerlo allá, entonces, ¿qué están haciendo los interesados? Haciendo las consultas al ministerio, por ejemplo, inclusive a la AN, le han hecho consultas sobre si procede ese tipo de permiso. Entonces, a veces es facultad de Profe, cada entidad hacerlo y mientras no se les caiga un acto administrativo de eso, no se lo demanden, no se lo declaren nulo, pues ahí va a estar vigente. Entonces, este caso puede suceder que sí le puedan pedir una concesión de aguas porque es un uso consultivo del agua, como en otra autoridad ambiental le digan que no. profe, Sí, aló, ¿me escucha? sí, perdón. Eso. Profe, mire, para esos títulos mineros, digamos, donde funciona un chircal y donde el titular hace unos pozos para almacenar el agua lluvia, y que posteriormente esa agua es usada para el proceso de beneficio. Para esas aguas también se necesita un permiso. No, no. A ver, aclarémoslo. Es bien, bien interesante el tema porque la discusión se ha dado a todos los niveles, desde corporaciones hasta ministerio, hasta Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Qué pasa? El decreto 1076 de 2015 que compiló el 1541, perdón que me vaya ahí en tanta recitadera de normas, pero pues para que tengan el contexto un poco, estableció que no se requiere concesión de aguas lluvias cuando usted hace eso que me está mencionando exactamente. Usted hace un pozo y un reservorio, por decirlo así, y deja ahí que se llene de agua lluvias, por escorrentía, por ejemplo, llega el agua allí, hay una inclinación del terreno, una condición topográfica que permite que el agua llegue, entonces usted le hace como esa adecuación para que el agua llegue ahí y usted almacena agua lluvias en un reservorio, va almacenando y va utilizando. Eso no requiere concesión de agua. ¿Qué es lo que requiere concesión de agua lluvias? Cuando usted hace una derivación, llegan las aguas lluvias a una fuente y usted hace esa derivación o se inventa algún tipo de derivación diferente para captar el agua, que sabe que son aguas lluvias y van a llegar ahí y empieza a hacer trabajos en su finca para lograr esa derivación o que vengan de otra fuente, por ejemplo en las crecientes, cosas de estas. En ese caso se requiere concesión de agua, pero cuando usted la toma directamente y la utiliza no requiere concesión de aguas. Eso estaba en el artículo creo que 121 del 1541, que obviamente ya si me dan si me dan el espacio en la próxima clase, les doy ya exactamente la norma para que tengan más claridad. Pero no requiere concesión de muchas empresas, por ejemplo, de hidrocarburos que están haciendo. Dentro de sus locaciones a veces les queda complejo por razones de transporte, a veces por razones de temas con la comunidad de captar aguas o no quieren, o a veces no tienen acceso, entonces les toca comprar carro tanques y bueno, o buscan un proceso de eficiencia en el uso del recurso. Entonces, ¿qué hacen? Ellos hacen una especie de instalaciones, diseñan unas instalaciones que están precisamente pensadas para que capten esas aguas lluvias y en algunas zonas donde hay mucha precipitación en ciertas épocas del año, porque las concesiones de agua en época de verano restringen de alguna manera el uso del agua. A usted en época de verano le pueden decir, usted puede tomar en época de invierno 2 litros por segundo de esta fuente, pero en época de verano, pues obviamente se baja el caudal, usted solamente puede tomar 0,5 litros por segundo y tienen que mostrar los registros de captación de caudales, en el mejor de los casos los que lo tienen, ¿no? Eso es lo ideal.
Pero entonces cuando tiene esas restricciones, pues buscan alternativas de almacenamiento y una es el almacenamiento de agua lluvia. Usted la capta directamente, cae del cielo, como dicen, la recoge ahí mismo en su plataforma, en su locación y la utiliza, no requiere concesión de aguas. Ese es el principio de la concesión de aguas para aguas lluvias. Lo mismo, hacer el reservorio no requiere ningún permiso desde que usted no le genere ningún, digamos, afectación a los predios vecinos. Algunas autoridades ambientales se inventaron que un permiso para construcción de reservorios se les volvió, fue un problema completo porque ni siquiera podían con las mismas concesiones de aguas y sí querían inventarse otros permisos. Entonces, cuando a uno le dicen a veces, oiga, es que nos queremos, el famoso permiso para los patios de acopio de carbón. Entonces, algunas autoridades ambientales que tiene que ver mucho con el tema del beneficio de la transformación minera o los patios de acopio de carbón, que no necesariamente están pegados allá a la mina, no están dentro del área licenciada para el proyecto minero, pero los transportan cerca a zonas urbanas o en zonas rurales y establecen un patio de acopio. Eso tiene una guía ambiental, pero algunas corporaciones pues les han exigido permiso de vertimientos por esto del tema de la lixiviación del carbón, que pues sí puede generar algún tipo de impactos y obviamente afectaciones ambientales. Eventualmente pues si hay escorrentía pues va para fuentes hídricas, etcétera. Pero también les querían exigir permiso de emisiones atmosféricas y eso también fue una discusión muy compleja en su momento. Entonces, no está claro lo del permiso de emisiones atmosféricas para patios de acopio de carbón. Sí hay unas normas de calidad de aire que podían exigirles, eventualmente unas medidas de manejo para evitar la generación de material particulado por efectos de viento y todas estas cosas. Pero un permiso, pues algunas lo piden, otras no lo piden, no está muy claro realmente. Esto sucede mucho en temas ambientales. Profe, yo quería hacer una intervención un momentico sobre el tema de las aguas marítimas que comentaba alguna compañera. O sea, hay un concepto que emitió el Ministerio de Ambiente, lo que pasa no me acuerdo ahorita la fecha, en su momento cuando ella manejaba los proyectos de camaronicultura. Entonces Ajá. ellos utilizaban el agua de mar. Allí en esos momentos el Ministerio de Ambiente pues dio un concepto en su momento para la utilización del agua de mar y ellos establecieron que para ciertos proyectos, cuando las utilizan, sí requieren permiso de concesión. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que digamos en esas aguas marinas, por ejemplo, vemos que Copamac, por ejemplo, le está dando concesiones sobre agua marina. Por ejemplo, él estudió como en el 2015 una resolución dándole, por ejemplo, a la sociedad portuaria ese permiso de concesión de agua marítima. Ahora bien, digamos, el Ministerio de Ambiente también sabe que uno de los que tiene que intervenir allí con concepto favorable para las aguas marítimas es la DIMAR, que es la Dirección Sí, Marítima claro. Portuaria, que ellos tienen también como esa competencia, porque Ujú. ellos son los que dan precisamente ese permiso para aguas marinas, aguas marítimas. Sí, Entonces, digamos que sí hay un permiso de concesión que en su momento se otorga y lo pueden, digamos, muchas veces he visto que el ministerio o las corporaciones, por ejemplo, incluso Coralina también lo utiliza para el agua de mar, ellos piden a veces un aval de la DIMAR como tal, porque ellos también tienen los estudios especializados para el tema y pueden decir, hay muchos que piden, obviamente, pues muchos litros por segundo y entonces ellos incluso le regulan y le dicen, usted no puede sacar, por ejemplo, pueden pedir 20 litros y le dan solamente 5 litros por segundo. Igual dentro de esa concesión ellos les imponen obligaciones cuando la devuelven al mar, digamos como todo tipo de vertimiento, entonces ellos les piden pues unos tratamientos como tal, porque lo que usted dice, pues la norma general de recursos naturales dice que los vertimientos que usted tiene que devolverlas o hacerlos a cuerpos de agua en general, pues tienen que ir con previo tratamiento. Entonces, así mismo les piden a ellos también ese tratamiento, incluso también cuando las devuelven, incluso les otorgan el permiso de vertimientos. Era como para sí, hacer ese claro. comentario. No, claro. Lo que pasa es que hay una contradicción. ¿Por qué? Por ejemplo, en los proyectos offshore de hidrocarburos, es decir, los proyectos costa afuera, donde hacen esas plataformas de exploración de hidrocarburos mar adentro, que no es pegado a a la costa, sino puede estar a 2, 10, 9 kilómetros. Se dio una discusión en su momento en el Ministerio de Ambiente y después en ANLA. ¿Sobre qué? Sobre precisamente si era viable
otorgar concesión de aguas marinas u otorgar permiso de vertimientos, o otorgar estas figuras que aplican para aguas continentales. La discusión precisamente se dio porque no estaba muy claro el tema regulado en el decreto 1541 del 78. Ya después empezó a abrir un poco el panorama cuando se exigía permiso de vertimiento por las autoridades ambientales en zonas costeras para el tema de los vertimientos de aguas residuales urbanas, por ejemplo. Sin embargo, la discusión en qué terminó. Dijeron, concesión de agua no es viable, sí autorización se puede dar para el uso del agua marina. Eso no quiere decir que no quede, digamos, volando el uso del agua, porque se le establecen caudales y se le establece una serie de figuras ahí, digamos, de técnicas para determinar cómo está utilizando el agua, cómo la está sacando y precisamente cómo la devuelve. Entonces, en su momento se hizo esa discusión y se dijo, no está clara la norma, porque inclusive si hacemos esto, entonces también que le metemos lo del 1%, ¿qué más obligaciones tenemos que meterle acá? Hubo mucha contradicción en su momento sobre eso, precisamente nos decía si hay que hacer concesión de aguas en zonas marinas, otros decían que no. Muchas licencias ambientales salieron con la figura de la autorización para uso de aguas marinas. Obviamente, la DIMAR, y ahí venía la confusión, porque es que la DIMAR también tiene unas competencias específicas en torno al recurso marino, y a veces esas competencias se cruzan con las de la autoridad ambiental. Por ejemplo, en estudios a veces que tienen que hacerse sobre ecosistemas marinos, sobre todo el tema hidrobiológico en zonas marinas, qué tanta incidencia tiene la DIMAR, y a veces se apoya, la ALA tiene que apoyarse en la DIMAR o las autoridades ambientales con jurisdicción en zonas marinas, en zonas costeras, tienen que apoyarse en la DIMAR porque precisamente tiene unas funciones establecidas y da una figura también llamada concesión, o da un concepto, digámoslo así, en relación con el uso de las aguas. Y ellos tienen pues una figura de concesión, pero pues diferente, es diferente a la que se maneja en la autoridad ambiental, y a veces se ha tratado como de confundir el tema. Pero en su momento, es más, yo he visto licencias de la ALA que por alguna razón otorgaron concesión de aguas marinas y después cambiaron el lineamiento. En algún momento a alguien se le ocurrió que se podía hacer. Por lo menos cuando yo manejé algunas de esas licencias, no se daba concesión de aguas marinas, pero sí autorización para uso de las aguas del mar y permiso de vertimientos. Ahí sí también se daba un permiso de vertimientos regulando la calidad del agua que se utilizaba en la plataforma, un sistema de tratamiento y unas condiciones y obviamente unos parámetros de vertimiento, porque el vertimiento está asociado a un tipo de agua que esté sujeto a un tratamiento y que se cumpla con unos parámetros, de acuerdo también con la calidad del recurso. Ahí hubo esa confusión y obviamente hay autoridades ambientales que pueden estar otorgando concesión de aguas marinas, como otras no lo hacen, como otras inventan otro tipo de permisos o no se inventan, lo derivan de una interpretación de la norma como la del rigor subsidiario, pero ha habido variaciones. Yo lo hablo como desde ese punto de vista, pero obviamente si una autoridad ambiental la puede estar otorgando en este momento y no le han puesto problema, pues ahí va a seguir funcionando, aunque algunos desde el punto de vista jurídico digan que no aplica necesariamente la concesión de aguas marinas, pero otros abogados sostienen que sí aplica y sí se puede hacer y de hecho se hace. Pero, como le digo, en algunos proyectos de hidrocarburos costa afuera no se otorgaba concesión de aguas marinas. Básicamente, hablando de esos permisos asociados, si tienen alguna otra pregunta, sin problema, o alguna observación, no hay lío. ¿Qué otros permisos están asociados un poco a los proyectos mineros? Pues la prospección o exploración de aguas subterráneas, cuando a veces requieren, pues antes de solicitar la concesión de aguas subterráneas hay que hacer un estudio del pozo profundo, hacer el estudio técnico, el nivel de abatimiento, etcétera. Todo esto que se hace y se tiene que presentar ante la autoridad ambiental y posteriormente se otorga la concesión de aguas subterráneas. La concesión de aguas superficiales también, si un proyecto minero requiere la concesión de aguas para las actividades mineras, para el beneficio, para la transformación, para el tema, para usos domésticos, para un campamento, etcétera, pues se solicita la concesión de aguas superficiales, de acuerdo, se identifica la fuente, el caudal, se hace el trámite y obviamente en etapa de exploración puede darse esta situación. En etapa de exploración uno ve
que a veces se generan vertimientos de aguas residuales en los campamentos, se requiere aguas superficiales, se requiere hacer eventualmente tala de árboles. Estos permisos pues se tramitan ante la autoridad ambiental, pero bajo ese criterio de permiso, no bajo criterio de licencia ambiental para exploración. Entonces, las guías mineroambientales para la guía mineroambiental para exploración hace como una explicación detallada de qué permisos eventualmente se requieren para esta etapa, cómo se deben hacer, y si no estoy mal, eso también se está reportando a la autoridad minera, por lo menos lo que yo me acuerdo que hacía esos trámites, se reportaba información sobre el tema de permisos ambientales. El permiso de emisiones atmosféricas, obviamente que está más asociado al beneficio de los minerales, a la transformación. Entonces, hay unas normas que se deben cumplir en materia de emisiones atmosféricas y si está directamente asociada esa, por ejemplo, esa trituración, toda esa actividad que se hace directamente dentro del proyecto minero, pues requiere un permiso que tiene que estar implícito en la licencia ambiental. Es decir, cuando se saca la licencia ambiental se otorga, lo ideal es que vaya todos los permisos ahí, la concesión de aguas, el permiso de vertimiento, el permiso de emisiones atmosféricas. Entonces uno diría, bueno, es una licencia ambiental implícita, completa, cumple con los requerimientos de la legislación ambiental en relación con las licencias ambientales. Permiso de vertimiento es muy importante, un problema muy recurrente en explotaciones de pequeña minería, bueno, y en todas, diría uno que tienen ese problema de los vertimientos. Estos vertimientos de aguas de mina, de aguas que han sido objeto que vienen del proceso de beneficio, que vienen de la misma explotación minera, en el tema del carbón, que vienen con mucha acidez, que vienen con unos compuestos químicos, a veces con sustancias de interés sanitario. En la explotación de oro, muy importante tener ese permiso, es clave. Y pues muchas explotaciones mineras se suspendieron en su momento, medida preventiva de suspensión de actividades desde el punto de vista ambiental por el tema de los vertimientos, porque no se hacía un adecuado tratamiento y en muchos casos veía uno que el agua iba descargada directamente al caño y después iba a dar a la quebrada, a la fuente hídrica, que en algunos casos pues podrían utilizar otros usuarios a veces de acueductos veredales, regionales, a veces del mismo municipio. Y por esto ha habido muchas, digamos, quejas, hubo muchas acciones populares en su momento, muchas quejas ante las autoridades ambientales, eh, también casos delicados o que presuntamente estaba asociada a la muerte de peces, la muerte de truchas de un cultivo asociadas a la contaminación por aguas mineras. O sea, también se acusaba a los proyectos mineros de esta situación. Entonces, una de las cosas que más le debe apuntar, digamos, un proyecto minero en temas ambientales, en todos los aspectos ambientales, a los vertimientos que genera, porque pues si llevan esas sustancias de interés sanitario, llevan metales pesados, llevan algunos compuestos químicos que deterioran la calidad del recurso, obviamente lo ideal es que lo cumplan. Y en esto pues creo que la Agencia Nacional de Minería también hace un proceso ahí de revisión y obviamente la autoridad ambiental es quien está mucho más obligada a hacerlo. Los famosos permisos de autorización de aprovechamiento forestal también es un permiso que se otorga para la tala del aprovechamiento de recursos forestal que en proyectos mineros se puede dar también y obviamente debe estar implícito en la licencia ambiental. Todo el inventario de los árboles que se vayan a talar, el estudio de cómo se va a hacer, cuántos metros cúbicos se van a talar, de qué especies, todo eso debe quedar implícito en un análisis del recurso forestal que se va a aprovechar y obviamente las medidas de compensación. En este momento, antes, digamos que se trabajaba, las autoridades ambientales decían, y era muy subjetivo, era criterio del técnico, decía, pues va a talar tales especies de árboles, entonces hagámosle una compensación de 2-1, de 5-1, dependiendo de la especie. Entonces, por árbol que talaba, sembraba 2, por árbol que talaba, sembraba 5, y cuando el tema era muy complejo y era una especie que pues no estaba vedada ni estaba en peligro, pero que hacía parte de cierto ecosistema, a algún técnico se le ocurría que de 1-10, entonces por árbol que talaba tenía que sembrar 10, era muy subjetivo. Por allá en el 2012 se inventaron una metodología para compensación digamos, del impacto sobre la biodiversidad, es decir, básicamente esa compensación que debían hacer los titulares de licencias ambientales por la tala de árboles o el aprovechamiento de especies vegetales dentro de un proyecto sujeto a licencia ambiental, incluyendo proyectos mineros.
El problema es que esa resolución, si no estoy mal, la 1517 de 2012, fue ideada o fue diseñada básicamente para la ANLA. Y en principio quien la aplicó fue la ANLA y cuando se dieron cuenta las corporaciones habían quedado huérfanas en el tema y seguían haciendo su trabajo de compensación de otra manera y les exigían y entonces desde el ministerio se cogían la cara, ¿cómo así que las corporaciones no? Pues no, ustedes mismos lo manejaron porque el ministerio es el que aprueba esas normas o el que las diseña y las promulga, las hace y no habían contemplado, como pasa con muchas normas de licenciamiento, como pasa con muchas normas ambientales que están diseñadas de esa manera. Y yo siempre he dicho que el proceso de licenciamiento ambiental está diseñado todavía para el ministerio y todavía lo reforman en función de las necesidades en este momento de la ANLA y no necesariamente de las autoridades ambientales regionales. Entonces, ese problema del manual de compensación por pérdida de biodiversidad que se llama, es decir, yo tengo que compensar por los árboles que yo tale, los árboles que afecte, si afecta un ecosistema que tiene muchos arbolitos, muchas especies vegetales, tengo que hacer una compensación, es una obligación desde el punto de vista ambiental, es una compensación ambiental y ese manual me dice, o esa metodología me dice cómo hacerlo. Pero el problema fue que estuvo diseñado pues, básicamente para ANLA. Por allá en el 2018 ya lo modificaron y ya permitieron, porque se dieron cuenta, yo alguna vez estuve en un taller que organizó el ministerio con las corporaciones, autoridades ambientales regionales para verificar este tema de las compensaciones y se dieron cuenta que la habían embarrado. Cuando se dieron cuenta que ninguna corporación lo estaba aplicándolo o que las que lo querían aplicar no tenían la suficiente claridad de cómo aplicaba la metodología porque estaba diseñada solamente como para una autoridad ambiental. Entonces las corporaciones les hicieron el reclamo y le dijeron, esto no funciona para nosotros. ¿Cómo hacemos para que funcione esto para nosotros? O denos la asesoría para que esto pueda aplicarse. Entonces pasaron como un año después de eso y se dieron cuenta con esos talleres que hicieron con las autoridades regionales ambientales que no estaba funcionando y en el 2018 salió la resolución 256 que ya modificó un poco la forma de hacerle esa compensación por el aprovechamiento forestal y obviamente incluyó ya las corporaciones directamente. Y ha tenido otra reforma, la última fue de este año, entonces está dando unos plazos todavía para que algunos se acojan a la metodología nueva, si quieren estar con la metodología nueva, quieren estar con la metodología antigua, pero por lo menos ya se incluyó ya un componente mucho más integral, mucho más de país que el que estaba antes diseñado digamos, para la ALA, lo diría así. Y lo veo no mucho en mucha normita que salió, que ya está derogada, que inclusive la declararon inconstitucional, donde veía uno que se estaba era favoreciendo el licenciamiento ambiental, pero más para proyectos de competencia en ese momento del ministerio. Estamos hablando de normas por allá del 96, del 98, del 99, que establecían unos criterios de evaluación ambiental a veces muy laxos, pero estaban diseñadas era básicamente para facilitar temas del ministerio en ese momento, porque pues el ministerio tuvo la competencia para las licencias ambientales directamente hasta el 2011, ya después se creó la ANLA y la ANLA asumió toda la competencia del licenciamiento ambiental que antes tenía el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero desafortunadamente todavía uno encuentra cosas que no se tuvieron en cuenta, sugerencias de las corporaciones autónomas regionales, pues de la experiencia que han tenido en el tema normativo y en el tema de licenciamiento ambiental. Los famosos permisos de ocupación de cauces se utilizan mucho en temas mineros para actividades que se desarrollan dentro de los cauces, para hacer infraestructura que sirve para el proyecto minero, vías, puentes, etcétera, y los desvíos de cauce que son un poco más complejos cuando a veces para estos proyectos grandes que tienen licencia ambiental o inclusive plan de manejo ambiental muy antiguos, se deben desviar cauces de ríos porque el planeamiento minero o el diseño de la explotación minera más o menos indica que debajo de ese cauce o en esa área del cauce hay una muy buena reserva de material explotable. Entonces, esto también se ha dado, estos tipos de permisos de desviación de cauce, pero son muy complejos desde el punto de vista social, son demasiado complejos desde el punto de vista técnico y lo hemos visto un poco con el tema de Cerrejón, todos los problemas que tuvo con desviación de algunos cauces y que todavía los tiene porque pues la gente no está de acuerdo con que esto se haga.
Entonces, un tema muy complejo desde el punto de vista técnico, obviamente ambiental y social, que es coger un río y cambiarle el curso, cambiarle el cauce y tratar de restablecer las condiciones que tenía antes de que se hiciera. Pero obviamente, pues debajo de ese cauce o en esa zona hay una muy buena reserva ya identificada puede ser de carbón o eventualmente de oro, de lo que se haya identificado de acuerdo con los estudios geológicos. Y pues ahí hay que considerar, y la autoridad ambiental considera un poco desde el punto de vista ambiental si es posible que ese impacto que se genera ahí pueda ser remediado, pueda ser controlado, pueda ser compensado. Pero pues a veces las comunidades y los mismos municipios no piensan igual. Entonces ahí es donde vienen una serie de conflictos. Los permisos de estudio con fines de elaboración de estudios ambientales, pues estos son nuevos, estos más o menos del 2016. Antes no estaba muy claro, ahora sí la norma está específica. Si yo quiero hacer un estudio de impacto ambiental, un diagnóstico ambiental de alternativas, un plan de manejo ambiental, yo debo tener un permiso de estudio, es decir, para recoger las especies, porque ya se muestreó en una determinada área qué especies puede haber de mamíferos, de insectos, de peces, etcétera, qué especies de flora, de fauna, y en muchos casos esto implica captura de especímenes para hacer análisis. Entonces se van con las redes, los biólogos allá, duran noches enteras capturando animales, identificándolos, mirando la especie. Antes no tenía tanto problema, pero ahora sí, digamos que se le exigen esos estudios a las empresas que van a tramitar una licencia ambiental. ¿Cómo se maneja normalmente? Las empresas consultoras son las que los tramitan y los tramitan ante la ANLA, por ejemplo, para todo el país. La ANLA le da un permiso de estudio. Si el permiso de estudio para hacer estos estudios ambientales, para recolección de esas especies, está en jurisdicción de una corporación, la corporación lo hace directamente, tiene esa competencia. Pero si ya el área que está de interés para hacer el estudio es de más de una corporación, involucra dos o tres, el permiso ya lo otorga la ANLA. Y a veces este permiso se da para grandes extensiones del territorio nacional o para todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque estas empresas consultoras, previendo que les pueden salir proyectos de consultoría para hacer estudios de impacto ambiental en Casanare, en Antioquia, en La Guajira, en Putumayo, pues hacen un análisis súper complejo de lo que puede haber ahí, presentan la información bajo unos términos de referencia que les da la ANLA y sale este permiso que normalmente es por 2 años, se les da por 2 años, pero puede ser prorrogable. Entonces, con ese criterio es que se recoge esa información para los estudios de impacto ambiental y cuando llega una solicitud de licencia ambiental ante la ANLA, deben allegar copia del permiso de estudio que se dio, porque es uno de los requisitos que se exige antes de iniciar el trámite, que efectivamente esté respaldada jurídicamente bajo ese permiso la recolección de las especies. Entonces, el fundamento de estos permisos está básicamente en ese concepto de comando y control. Comando y control está enfocado en evaluación y seguimiento ambiental, en control ambiental, permisos y sanciones. Permiso y sanción y control. Eso es un concepto que viene por allá de la Segunda Guerra Mundial, de cuando Estados Unidos planeó toda la invasión de Europa por Normandía, el famoso día del desembarco de Normandía. Ahí estaba implícito ese concepto de comando y control. Debía tenerse comando de la operación, pero debía tenerse el control de todas las actividades y permitir, digamos, dar luz roja, dar luz verde a lo que venía, a los siguientes pasos. Y ese concepto de comando y control que fue utilizado inicialmente con fines militares ya trascendió un poco a lo ambiental bajo unos esquemas principales o conceptos principales de tener el control de la situación, de tener el comando de la situación por parte de la autoridad y obviamente de otorgar una serie de autorizaciones o permisos para esas actividades y en un momento determinado poderlas suspender también o sancionar si no están cumpliendo. Todos estos permisos están básicamente regulados en el decreto 1076 de 2015 que compiló toda la normativa ambiental, pues que muchos critican todavía, que porque no se hizo una interpretación sistemática y que se confunden. Y bueno, efectivamente buscar una norma en el decreto 1076 de 2015 es algo complejo, bastante complejo. Entonces, eh, hay mucha crítica de eso, pues obviamente fue una política de Estado. Hay decretos compilatorios para el sector de ordenamiento de vivienda, para el sector agrícola, para el sector salud, para el sector cultura, bueno, etcétera. Y en ambiental está el decreto 1076 de 2015.
¿Cuáles podrían ser o cuáles son los antecedentes de esa evaluación de impacto ambiental? Esa que desde el punto de vista minero es esencial para que un proyecto minero pueda llevarse a cabo. Pues en los términos, obviamente, de ley 685-2001 y regímenes de transición también que le aplican, lo veremos un poquito más adelante, pero para efectos de la figura de la licencia ambiental que está en la ley 685-2001, que establece un procedimiento. Ustedes miran ahí, todo el capítulo ambiental o de gestión ambiental que está en el Código de Minas estaba estableciendo un procedimiento de licenciamiento ambiental y quería la intención de ese código era hacer un procedimiento de licenciamiento ambiental específico para minería. Y ahí fue donde vino el encontrón entre un poco autoridad ambiental y autoridad minera en algunos casos, porque, digamos, la autoridad ambiental tenía una autonomía y ya tenía un procedimiento que le estaba dando la ley 99 del 93 y le estaban dando los decretos reglamentarios. En ese momento de expedición del decreto 17 de la ley 685-2001 estaba en vigencia todavía el decreto 1753 de 1994, cuando salió el Código de Minas, y ya tenía un procedimiento específico de licenciamiento ambiental. Entonces vino ese choque de cuál aplicamos. Un poco la situación la aclaró la sentencia C339 del 2002, cuando hubo esa demanda a las normas del Código Minero y específicamente demandaban también estas normas, algunas de estas normas, entre otras, del tema ambiental, entonces hablaban de las zonas excluibles, hablaban de estas prohibiciones, hablaban del tema del licenciamiento ambiental o de las normas ambientales, cuál era el rango que tenían. En últimas, así a grandes rasgos, la sentencia lo que dijo, tienen igual jerarquía. Obviamente se aplican dentro de su especialidad, pero tienen igual jerarquía. Uno llega a creer que el Código de Minas quiso como seguir con la tendencia que se traía con el decreto 2655 del 88, donde la licencia ambiental estaba implícita en el título minero y le da esa facultad de control y vigilancia ambiental al Ministerio de Minas y Energía. Obviamente, decía sin perjuicio de las competencias que tengan asignadas otras entidades, pero ahí pues también había un cierto conflicto ambiental con el INDEREN en su momento, porque el ministerio podía alegar que él era el competente para hacer el seguimiento y control ambiental de las explotaciones mineras y el INDERENA reclamando una competencia muy discutida también con autoridades como la CBC, como la CAR, como estas corporaciones que habían sido creadas por allá en los años 50, en los años 60, y que tenían unas funciones también de control y vigilancia ambiental. Entonces hubo muchos problemas en ese sentido, inclusive problemas de competencia con el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud regulaba todo el tema de aguas residuales, todo el tema de emisiones atmosféricas, que hoy en día es manejado por la autoridad ambiental. Pero en su momento el Ministerio de Salud era el que otorgaba esas autorizaciones y esos permisos para los vertimientos y para las emisiones atmosféricas. Entonces, con el tema minero era un poco similar, o sea, el ministerio tenía una competencia, la Corte Suprema de Justicia en su momento, por ahí en la sentencia del año 89, determinó que eran competencias concurrentes, no eran competencias excluyentes las que tenía el Ministerio de Minas y Energía frente a las que podía tener el INDEREN en ese momento u otras autoridades ambientales. Decía, no se excluyen las competencias, se complementan. Hay una órbita especial, una función especial para cada entidad, convergen en el mismo tema de protección ambiental, deben aplicarse dentro del ámbito de competencias y el ministerio lo que tiene que hacer es coordinar todo el tiempo, está en un proceso de coordinación y diálogo con las autoridades ambientales para poder cumplir de manera adecuada el control desde el punto de vista ambiental, bajo ese criterio de la norma del anterior Código de Minas, por decirlo así, de la ley 2655 del 88, inclusive la ley 20 del 69 había hablado de, de que no había lugar, por ejemplo, a pedir permisos cuando se tratara de hacer uso de recursos naturales, por ejemplo, de establecer servidumbres de acueductos, de hacer tala de árboles, lo había dejado abierto, no establecía ningún requisito específico. Ya el 2655 del 88 lo aclaraba un poco y hay una sentencia del año 93 de la Corte Constitucional echó para atrás definitivamente el artículo 246 del decreto 2655 y dijo definitivamente esto no es compatible con los nuevos valores de la Constitución Política de Colombia y por lo tanto la protección del medio ambiente debe estar en cabeza de unas autoridades
esto no va en concordancia con el nuevo enfoque de protección ambiental que trae la Constitución de 1991. Aún no había salido la ley 99 del 93, y esta sentencia básicamente declaró inexequible el artículo 246, que decía que venía la licencia ambiental implícita. Sin embargo, la Corte Constitucional dejó claro que el Ministerio podía seguir manteniendo cierta competencia para el manejo de los asuntos ambientales, en coordinación también con las autoridades ambientales. Tal vez un poco de eso quedó en la ley 685 de 2001, porque se estableció un procedimiento de licenciamiento ambiental que tenía que ser la autoridad ambiental, pero que estaba regulado por el Código de Minas, y ahí vino el conflicto. Al final, prácticamente, digamos que primó, diría uno que primó la visión de la autoridad ambiental, obviamente, porque pues era la que encargaba de hacer el trámite, pero se tienen en cuenta muchas de las cosas que dice el Código de Minas. Muchas autoridades ambientales tienen en cuenta algunas previsiones, y obviamente que algunas son obligatorias en materia ambiental en referencia al procedimiento. Entonces a veces se habla de que la simultaneidad del PTO y de la licencia ambiental, eso se mira desde el punto de vista ambiental. Hay otras cosas que también se tienen en cuenta en la evaluación de impacto ambiental. Pero se le da obviamente más preeminencia a la norma especial de carácter ambiental en lo que tiene que ver con procedimiento de licenciamiento ambiental, porque obviamente hay otras previsiones de carácter ambiental en la ley 685 de 2001, pues que algunas han sido muy discutidas. Hablamos del artículo 34, del artículo 37 del Código de Minas, de todo lo que tiene que ver con zonas excluidas de la minería, de los planes de ordenamiento territorial y minería, etcétera, de las figuras de licenciamiento de autorización ambiental para autorizaciones temporales, que no está claro el Código de Minas, queda un poco a discreción de la autoridad ambiental, y eso también es un problema a veces para los municipios y los que van a hacer este tipo de explotación de minerales con fines de mejoramiento de vías públicas, el tema de la licencia ambiental ante una corporación, bastante complejo, y hay unas cosas ahí que todavía existen un poco de vacíos. Pero volviendo un poquito a los antecedentes, eh, el primer antecedente normativo es la famosa NEPA, que es una ley nacional de política ambiental de los Estados Unidos, que fue promulgada en el año 1970, y ahí básicamente obligaba a todas las agencias interesadas, tanto públicas como privadas, a hacer un proceso de evaluación de impactos. Tenía que hacerse ese proceso porque antes no había nada. Antes, digamos que la viabilidad de los proyectos se miraba más desde el punto de vista económico, pero antes de la década de los 70 no existía un tema de evaluación de impacto ambiental propiamente dicho. Entonces, a raíz de todos esos movimientos que hubo en Estados Unidos ambientalistas, de la primavera silenciosa, de todo el movimiento contracultural que se dio en los años 60, que involucraba mucho el tema ambiental, esto presionó de alguna manera a muchos políticos, y acordémonos que en esa época, en plena guerra de Vietnam, ya pues iba un poco decreciendo el tema, y Nixon con todos esos problemas que tenía ya como presidente, pero tenía algo claro, que era el tema ambiental, y en lo que él estuvo de presidente, en 1970, 71, 72, si no estoy mal, se promulgaron muchas normas de carácter ambiental en Estados Unidos que todavía están vigentes. La ley de protección del agua, la ley de protección del aire, la ley de manejo de residuos peligrosos, y la más importante esta, que básicamente obligó a hacer una evaluación de impactos ambientales. Antes de esa década, pues la viabilidad de los proyectos era básicamente de tipo técnico, económico y de ingeniería. No había mucha, digamos, atención a la variable ambiental. Y obviamente en nuestros países, en Latinoamérica, no existía eso. Como les decía antes, por allá en la década de los 70 y los 80 se empezaron a ver esos impactos tan fuertes de tipo ambiental y social de proyectos hidroeléctricos. Por ejemplo, estas represas grandes que se hicieron en Brasil, algunas en Argentina, en México, las que se hicieron en Colombia, porque fue un boom en esa época de proyectos hidroeléctricos, y empezaba el boom de los hidrocarburos también ya en manos, algunos en manos de empresas del Estado, pero obviamente ya con más fuerza desde los años 40, o bueno, desde los principios del siglo se había dado pues, el tema de los hidrocarburos, pero adquirió mucha más fuerza pues con el cambio en las condiciones de contratación.
y no se tenía muy claro el tema de evaluación de impacto. Entonces, desde fines de los 70, Colombia fue pionera porque desde el año 74 prácticamente estableció ya la obligación de evaluación de impacto ambiental. Esto fue un poco producto de la Declaración de Estocolmo del año 1972, la primera declaración ambiental internacional. No habla de evaluación de impacto, pero sí de que los países debían ponerle más cuidado a las afectaciones ambientales que se podían tener lugar por los procesos de desarrollo. Entonces empezaron algunos países, Canadá, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Colombia, China, Francia, empezaron a mirar un poco la evaluación de impacto ambiental desde los años 70 y 80. Y el Banco Mundial adoptó la evaluación de impacto ambiental como uno de los requisitos para financiación de proyectos. Cuando se habla de salvaguardas ambientales, estas vienen más o menos de los años 70 y 80 por parte del Banco Mundial y después por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Había que hacer evaluación de impacto ambiental. Cerrejón fue financiado en parte con recursos de estos organismos multilaterales, pero la exigencia de Cerrejón en parte fue que hiciera una evaluación de impacto ambiental que efectivamente la llevó a cabo Intercor en su momento cuando era la operadora del proyecto. Igualmente la represa del Guavio o la hidroeléctrica de Chivora allá en Boyacá fue financiada con recursos de organismos de financiamiento multilateral, recursos del Banco Mundial, pero les hicieron una serie de requisitos ambientales que solamente vinieron a ser cumplidos en el año 2005-2006, cuando se estableció un plan de manejo ambiental para ese proyecto. El impacto que tuvo esa hidroeléctrica en Boyacá, dicen que el proceso de migración más grande que ha habido en Boyacá fue debido a la represa de Chivor, o también llamado Embalse de la Esmeralda. Eso tiene una serie de historias ahí asociadas a ocupación de tierras y todo esto, porque pues no se hacía con ese detalle. En este momento va a ser una hidroeléctrica que ya están mandadas a recoger. Realmente las grandes hidroeléctricas no son opción para las empresas ni desde el punto de vista económico ni ambiental ni mucho menos social. Si no, tengan de presente Quimbo o Hidroituango y los Sogamoso, todos los problemas que han tenido. Y los Sogamoso cuando se secó el río porque cerraron las compuertas, mm, el Quimbo con la ocupación de esas tierras que eran de las más productivas de esa región y todos los problemas que tuvo de desplazamiento. Hidroituango con todos los problemas que ha tenido en el diseño, obviamente, y el tema socioambiental. Entonces, ya no es lo mismo hacer un proyecto de estos, hay mucho, digamos, amarrado desde el punto de vista ambiental. Y obviamente esto aplicó también para proyectos mineros, ya se empezó a mirar evaluación de impacto ambiental para proyectos mineros. Y ya en los años 90 se consolidó a nivel internacional. Ya tenemos en Colombia pues la Constitución del 91, la famosa Constitución ecológica, que dicen que tiene más de 50 artículos eh, ecológicos o ambientales. Claro que se la lleva por delante la Constitución del Ecuador, porque esa le otorga derechos a la naturaleza en la misma Constitución y es mucho más verde que la colombiana. Ya la colombiana ya perdió esa calificación de Constitución ecológica. La más ecológica en este momento, tal vez a nivel mundial, es la Constitución política del Ecuador. Y todavía nosotros hablamos que la colombiana es la ecológica. No, realmente la colombiana es antropocéntrica, está más centrada en protección de recursos naturales con fines de supervivencia del ser humano, o sea, orientada a la protección ambiental hacia las necesidades del ser humano. La Constitución del Ecuador está más orientada un poco a la protección de la naturaleza. Ahí viene un poco ese paradigma de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los ríos que ha venido cogiendo fuerza aquí en Colombia, pero pues con muchas deficiencias argumentativas realmente desde el punto de vista de la argumentación jurídica. Son muy pobres las sentencias colombianas, a excepción de la del Río Atrato, que ni aún así le da una connotación fuerte jurídica a por qué el río debe ser sujeto de derechos. Ellos hablan más del problema del río por la minería, de la afectación de las comunidades, de la relación de las comunidades con el río, de los derechos bioculturales, es decir, que las comunidades están asociadas directamente al río, entonces que hay que protegerlos, pero realmente no tiene un fundamento fuerte desde el punto de vista de por qué el río trató de ser sujeto de derechos, cosa que sí pasa, por ejemplo, en la India, donde uno ve las sentencias que sacan en la India sobre derechos de los ríos y derechos de los lagos, y son todo un tratado de un análisis, una argumentación jurídica muy fuerte
desde el punto de vista de por qué un ser inanimado, un río o un lago puede ser sujeto de derechos. Otra cosa es que sean poco efectivas, es totalmente diferente, que no se puede aplicar en detalle digamos, los mandatos de las sentencias. Entonces, la Declaración de Río de Janeiro desde el año 1992 en su principio de 17 habla de evaluación de impacto ambiental y esto fue una política acogida por el Estado colombiano en la Ley 99 de 1993 hablando de que los principios de la política ambiental colombiana se basan en los principios de la Declaración de Río de Janeiro, artículo primero de la Ley 99 del 93, y por eso ahí vamos a encontrar el famoso principio de precaución, que se utiliza mucho en temas mineros, lo han utilizado algunas autoridades, mal utilizado, entre otras cosas, muy mal utilizado por muchas autoridades ambientales porque no lo fundamentan. Hay una sentencia que establece claramente cuáles son los requisitos para la aplicación del principio de precaución y está otro de los principios de participación ciudadana, clave también muy importante en esa materia, y el principio de evaluación de impacto ambiental, que aplica para lo que estamos viendo acá, que es licenciamiento o autorizaciones ambientales para proyectos de explotación minera. Si quieren, paramos ahí y ya les confirmamos y ya les confirmarían a través del coordinador si seguimos el jueves con el tema ambiental o de pronto ya llega Andrés o ahora para hablar ya de temas específicos de normatividad minera. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, alguna observación, sugerencia, lo que quieran, no hay problema. No, profesor, gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y pues me disculpan de pronto el lapsus ahí que hubo hace un ratico. Si tienen alguna pregunta, si llegan al chat o algo, pues yo se las contesto la próxima clase. Ya les confirmarán a través del correo si continúo yo con ustedes el jueves o siguen mis compañeros. Y obviamente quedo abierto a cualquier sugerencia, pregunta, observación. Si quieren, la próxima vez hablamos más, me cuentan casos, cuento casos y le damos como esa dinámica al tema ambiental, porque a veces pues recitar la norma no vale la pena si no tiene el contexto de cómo se aplicó o cómo creería uno o también ustedes que debería aplicarse. Y más en lo que ustedes manejan del tema de contratación minera que está directamente relacionada y obviamente sabemos que a ustedes les llegan también muchas consultas sobre este tema y tiene un alcance muy, muy importante desde el punto de vista de la legislación minera y la contratación minera. Nuevamente les agradezco, me disculpan de pronto alguna falla en el proceso y las sugerencias bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, que estén muy bien. Gracias a todos. Nos vemos Feliz próximamente. día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy Gracias. amable, Que estén muy gracias. bien. Gracias.